Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todos quienes nos escuchan en la última sesión de este seminario del programa de estudios interdisciplinarios de la Universidad de Valparaíso. Mi nombre es Jorge Díaz, yo soy científico, activista de disidencia sexual también, escritor, y les hablo en esta última sesión de nuestro seminario desde el lugar de trabajo donde estoy regularmente en el laboratorio, al que hemos estado volviendo muy de a poco. Les hablo aquí de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, realizando esta última sesión de este seminario, que quería tomarme el tiempo para agradecer la oportunidad de haber realizado este seminario en un contexto bastante complejo y que me parecía muy importante que pudiéramos como científicos, en mi caso además como científico transfeminista, en un contexto pandémico, poder transmitir información, conocimientos y también vincular estos conocimientos desde la biología, desde el arte, desde también desde los estudios, como aquí se habla, los estudios interdisciplinarios, y tomar y encontrar las conexiones que existen con el mundo de la cultura, y también acercar el conocimiento y la investigación científica a muchos otros ámbitos del conocimiento y también de las personas que están fuera de la universidad. No solamente lo importante de esto, no solamente las personas que están en la universidad, sino las personas que también están rodeando la universidad, que muchas veces es donde se hacen las preguntas más importantes, los extramuros de la universidad, lo que está por fuera de la universidad. Muchas veces, sobre todo lo que hemos visto en el último tiempo, el movimiento social ha realizado muy importantes interrogantes que luego la universidad debe recoger y poner en cuestionamiento las bases del conocimiento. Y creo que en este contexto de pandemia, donde no hemos tenido públicamente mucha información sobre lo que significa un virus, sobre lo que significa una pandemia, cómo esto puede vincularse con otras pandemias recientes, como la pandemia del VIH, una pandemia que pareciera que no existiera para las autoridades, porque siempre dicen que dentro de los últimos 100 años no hay ninguna memoria sobre una pandemia. Sin embargo, la pandemia del VIH partió durante los años 80 y continúa. Todavía no hay una vacuna efectiva, entonces no es tan cierto eso de que no hay una memoria reciente de una pandemia. La estamos viviendo todavía, la pandemia del VIH. Quiero agradecer a todas las personas del seminario que me ayudaron en todas estas transmisiones y que me invitaron también a participar en este proceso, que ha sido muy enriquecedor también para mí, en el hecho de haber buscado formas de conectar estos conocimientos de la biología y los conocimientos de las disidencias sexuales y el transfeminismo para poder transmitirlos a todos y a todas, especialmente a Alegre Valencia. Quiero agradecer por su invitación y su amistad durante todo este tiempo. Nos hemos encontrado en varios espacios, sobre todo espacios feministas, transfeministas, en la ciudad de Valparaíso y en la ciudad de Santiago, en la presentación de libros, en actividades, en foros, en talleres, en espacios de agitación política feminista. Así que principalmente agradezco a Alegre, a Adolfo Vera y director del programa por haber acogido esta invitación, esta propuesta del conocimiento biológico mezclado con las humanidades y con el arte y con el activismo. Y también a Valeria, que ha sido la que más me ha ayudado en estos temas técnicos. En este momento yo estoy transmitiendo por el Facebook, gracias a la ayuda de Valeria, que ha permitido realizar todo este tipo de prácticas. Así que sin más, vamos a partir. Lo que me interesaría en el día de hoy es hacer un poco un resumen, un recuento de lo que significaron estas sesiones, pero poniendo particular atención a a lo que significa la genética, particularmente qué es lo que nos puede aportar la genética para entender las dinámicas del virus, que finalmente el virus es casi puro material genético. Y por otro lado, me interesa también en un momento dedicar unos segundos, unos minutos a poder hablar sobre
la vacuna de ARN mensajero, que es la vacuna que se está ya inoculando en las personas, y quizá despejar ciertas dudas sobre esto de que la vacuna supuestamente cambia el material genético de las personas, despejar ciertas dudas sobre eso para poder explicar de manera sencilla cómo actúa una vacuna. Así que vamos a compartir la pantalla. Estas fueron 10 sesiones que partimos, de hecho, el 8 de septiembre y que las fuimos realizando cada 2 semanas, compartiendo distinto tipo de información, yo tratando de entregarla de la manera lo más didáctico posible, pero también entregando información desde la biología y particularmente desde la genética, porque creo que así como la literatura, así como las novelas, así como en general la ficción y la no ficción son narraciones, la ciencia, la biología particularmente, también es una narración, tiene una historia. No solamente son descubrimientos, estos descubrimientos están asociados a ciertos contextos donde se realizaron, a ciertas omisiones también, a ciertas prácticas jerárquicas, a ciertos conflictos en general en el mundo, en un mundo bastante androcéntrico como el mundo de la ciencia, un mundo con una supremacía masculina, colonial también, del primer mundo, principalmente casi la gran mayoría de los resultados que cumplen con la historia de la ciencia se han realizado en Europa y Estados Unidos, y es el país, son los países también, los continentes, los países donde la gran mayoría de los científicos aspiran a realizar sus investigaciones. Yo he hablado también que esto de alguna manera habla de unas teorías de disidencia sexual que son parte de la intersección de muchos otros conocimientos que hay en el mundo, pero que particularmente esta intersección con otros tipos de conocimientos particulares nos ayudan para poder entender un contexto de disidencia sexual local, cómo esta disidencia sexual genera intersecciones, al igual que cuando estudiábamos los conjuntos en el colegio, con el mundo de la biología, las ciencias, pero también cómo tan importante para poder construir un conocimiento es importante la liberación sexual y la protesta social. La protesta social muchas veces ha empujado los conocimientos hacia otros límites y ha llevado a replantear muchas veces muchos de los conocimientos que se tenían como dogmas. La cultura popular, las prácticas artísticas, como hemos hablado durante este seminario, pero también quizás el conjunto más grande y más importante de todo este conocimiento es el conocimiento del feminismo. Sin el conocimiento del feminismo hubiera sido imposible construir una teoría de disidencia sexual local que tenga estas particularidades de conexiones con otros conocimientos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos en general de la transdisciplina? Sabemos que las disciplinas en general, las disciplinas académicas sobre todo, son disciplinas que se basan en algo que se haya denominado el método científico. Como lo podemos ver acá, el método científico parte de la observación, se realiza preguntas, encuentra información, busca información, genera hipótesis, pone a experimentar esas hipótesis para ver si realmente esto se puede, si esto tiene realmente o no una validez en la experimentación, y a través de esta experimentación entonces o análisis se obtienen resultados. Estos resultados luego son escritos principalmente en paper, que es la mayor, la forma más tradicional y más común a nivel internacional y más hegemónica también de transmisión de conocimiento, que son formas de escritura particulares que tienen estructuras también muy establecidas, un abstract, una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión y conclusiones. Siempre son en inglés también y se publican en journal, en revistas internacionales. Una de las preguntas importantes para la transdisciplina es ¿a quién llegan estos resultados? Y cómo podemos buscar otras herramientas y estrategias para poder transmitir estos resultados. Aquí si ustedes ven, en general la disciplina siempre tiende a ser
una idea lineal, parte de una pregunta y busca una respuesta. La multidisciplina, si ustedes ven en esta teoría, en estos esquemas, une distintas disciplinas para poder obtener un resultado, para poder obtener para poder responder una pregunta. La interdisciplina utiliza también distintos tipos de disciplina, rompiendo un poco la jerarquía que existe en la multidisciplina. Si ustedes ven aquí hay jerarquía dentro de las disciplinas en el contexto multidisciplinario. En la interdisciplina se tiende a perder estas jerarquías, donde siempre predominan las disciplinas del área de la ciencia, particularmente en desmedro de muchas otras formas de conocimiento que existen. En cambio, la transdisciplina pone en cuestión tanto las jerarquías como los procesos de transmisión de ese conocimiento. En el siguiente, podemos ver en este siguiente esquema que una de las formas muy importantes que tiene la transdisciplina, que proviene del prefijo trans. El prefijo trans significa, además de significar algo que es no binario, también significa algo que no es anquilosado, algo que no se queda quieto, algo que siempre está en constante movimiento. Eso es muy importante tenerlo en claro, que la transdisciplina es un proceso en constante movimiento, que a su vez, una de las primeras normas o deseos que tiene, o uno de los primeros, una de esas primeras estructuras que debe romper para hacer una práctica transdisciplinaria, que es una práctica que también se está construyendo. No tenemos dogmas tan claros sobre la transdisciplina, pero sí sabemos cómo estamos organizándolos, personas que estamos moviéndonos desde distintos lugares, desde la ciencia, cruzándonos con el arte, también cruzándonos con las prácticas artísticas, cruzándonos con el conocimiento de la cultura popular, por ejemplo, que es algo que en general en la academia no se realiza, porque la academia lo que hace es que comienza a especializar los campos, y en esa especialización existe entonces tanto un objeto como un sujeto como un investigador particular que responde a cierto conocimiento, a cierto lenguaje, y eso muchas veces termina por encapsular los conocimientos. Lo importante es la desjerarquización de las disciplinas dentro de las prácticas transdisciplinarias. Otra de las cosas importantes, fundamentales, y en eso se diferencia de casi todos los otros tipos de multidisciplina, interdisciplina o la disciplina probablemente tal, es que siempre es necesario incorporar personas por fuera del ámbito académico para el proceso. Además, es un proceso, a diferencia de cómo se ve, que es un proceso en general, el de la disciplina tradicional que ocupa el método científico, un proceso lineal y direccionado. Si se dan cuenta, las flechas nunca se devuelven, en este caso, siempre son flechas lineales. El proceso transdisciplinario es un proceso recursivo, es decir, que tanto como va hacia adelante también puede devolverse hacia atrás dependiendo de las preguntas que se estén haciendo los investigadores, y a su vez es un proceso sinérgico. ¿Qué significa sinérgico? Sinérgico significa que cuando tomamos distintas partes, el resultado no es solo la suma de esas partes, sino que es más que la suma de las partes. En general se atienden las prácticas de tipo aditiva, cuando tenemos distintos conocimientos, los sumamos, tenemos un conocimiento general. Sin embargo, el sinérgico, cuando sumamos estos conocimientos, va a dar más que la suma algebraica de esto. Por eso se dice que es un proceso sinérgico. También es un proceso plástico. ¿Por qué? Porque lo plástico siempre es una característica de los materiales. También ha sido utilizado desde la filosofía el concepto de plasticidad, y actualmente se utiliza mucho en el concepto de las neurociencias, para hablar sobre procesos que primero tienen la capacidad de transformarse. Lo plástico siempre tiene la capacidad de transformarse, de cambiar su forma. Pero a su vez, a diferencia, por ejemplo, de lo elástico, el elástico por ejemplo, tiene un elástico, uno pone una fuerza sobre este elástico, después suelta esa fuerza, este elástico vuelve a su forma inicial. Lo plástico, no. Lo plástico, después de aplicar una fuerza sobre él, sobre ese objeto, sobre este conocimiento, sobre este dispositivo en general, sabemos que una vez que termina esa fuerza,
ya nunca va a volver a ser igual que en un comienzo. Y va a evidenciar los procesos de transformación. Va a generar una historia de su transformación. Esa es la diferencia con lo plástico. Con lo plástico, primero habla de que hay una maleabilidad, que es posible cambiarlo, pero también habla que queda la historia del proceso de su transformación. Nuestros cuerpos, por ejemplo, son plásticos, no son elásticos. Nuestros cuerpos cambian. Y en esos cambios va quedando una transformación en nosotros sobre ese cambio. Hay una filósofa muy importante que se llama Catherine Malabou, que también ha hecho una práctica transdisciplinaria desde la ciencia, pasando por la biología y también por la filosofía, hablando sobre este concepto de plasticidad. Y algo muy importante de lo transdisciplinario es a quién llegan los resultados y para qué hacerlo. Aunque puede sonar muy obvio, no es una pregunta que siempre se hace porque los resultados siempre se piensa que tienen que llegar a otro experto en el mismo tema. En otro caso, creemos que lo transdisciplinario puede llegar a un amplio espectro de la población, de las personas, del pueblo, de todas las personas, porque puede ser necesario para sus procesos personales, para sus investigaciones, pero también para procesos que cada uno esté viviendo. Y es muy importante entonces moverlo del espacio del paper también a otros lugares, como a la charla, al libro. Por ejemplo, el libro es muy importante porque el libro llega a muchas personas todavía que no llegan solamente los papers tradicionales escritos en inglés. Y algo muy importante que dice una bióloga norteamericana llamada Donna Haraway, que hemos hablado durante estos seminarios, es que un índice para evaluar el trabajo transdisciplinario es su capacidad para aprender y modelar la manera de conmoverse o afectarse, para abrir elementos inesperados en las propias corporizaciones, a nuevos mundos y resensibilizarse. Es decir, es muy importante en esta práctica sentirse afectado por lo que estamos investigando, algo que pareciera también muy obvio, pero que no siempre ocurre. Y esta afectación ocurre cuando hay personas distintas en el proceso, cuando somos todos uniformes e iguales. Esta sensibilidad, este trabajo de afectación con los materiales, muchas veces se pierde, y es muy importante establecerlo. Como les dije, me interesa discutir, hacer una pequeña discusión en este último seminario acerca de la genética, el conocimiento de la genética. La genética es parte del conocimiento de la biología que ha tenido un gran avance en el último siglo, gracias a los descubrimientos sobre todo del material genético y de su regulación. El fenotipo, que se denomina las características físicas de los individuos, de los sujetos en general, se sabe que es la combinación, por un lado, del genotipo, es decir, de las características genéticas, es decir, de los genes de las personas, más la interacción con el medio ambiente. Esto a veces no siempre ha sido muy claro y es necesario siempre recordarlo, porque muchas veces la ciencia ha caído en lo que se denomina el esencialismo biológico, lo que significa que una característica solamente es un gen. Y no siempre es así. No siempre las características físicas o los comportamientos de los sujetos están relacionados solo con un gen. Sabemos que también está involucrado el medio ambiente. O lo que otros biólogos como Maturana y Varela, los biólogos chilenos, le denominaron el mundo. En vez de decir el medio ambiente, ellos decían es un mundo, porque el mundo es lo que se hace cercano a tu propia experiencia. También es importante recordar que en general en este mundo del mundo pandémico, de lo biológico, lo microbiológico, es importante una aclaración básica que tiene que ver con los tipos de células que en general vamos a conversar, vamos a hablar. Está la célula eucariota, que es la célula animal, la célula vegetal, la célula más, entre comillas, evolucionada, que tiene una estructura nuclear, que tiene un núcleo. En este núcleo donde se encuentra principalmente el DNA, donde están escritos los genes, y tiene también un citoplasma con todo un sistema endomembranoso bastante organizado. También existen mitocondrias, que son organelos particulares que están involucrados con la producción de energía, con la producción de ATP. Y estos organelos particulares, las mitocondrias, también tienen ellos material genético aparte del material genético que se encuentra en el núcleo, una característica muy particular de las células eucariotas. Las células procariontas, como por ejemplo las bacterias, que causan también muchas enfermedades, pero que también son muy necesarias para
otros procesos biológicos, en general tienen una gran estructura donde no tienen particularización. No hay organelos, no hay estructuras membranosas que organicen y que creen ciertas moléculas. Lo importante, por ejemplo, de la célula eucariota que tiene estas estructuras, como el aparato de Golgi, el retículo endoplasmático, es que nos permiten generar ciertas macromoléculas particulares en ciertos espacios. Los lípidos, por ejemplo, los azúcares, las proteínas, que son muy fundamentales y muy importantes, que son macromoléculas, se van produciendo en distintos espacios de la célula confinado en ciertos orgánulos. En cambio, en una célula procariota, si ustedes se dan cuenta como una bacteria, aquí lo importante es que tiene una membrana, tiene también a veces una pared celular, y tienen estructuras que le permiten la locomoción. Muchas veces también son animales unicelulares, como ciertos tipos de algas, por ejemplo, y que son procariotas. En cambio, los eucariontes en general son varias células que se unen hasta formar tejidos, los tejidos forman órganos, y los órganos después forman sistemas, y los sistemas forman sujetos completos. Entonces, muchas veces los procariontes tienen estas estructuras de locomoción como los flagelos o los cilios, que les permiten moverse, porque son estructuras unicelulares. El gran descubrimiento de la genética que ocurrió en 1953 fue la patentación, la publicación de la estructura del material genético. Esta doble hebra, que por mucho tiempo se pensó que eran 3 hebras, esta doble hebra de DNA que está compuesta de nucleótidos, que son estructuras funcionales, son estructuras moleculares que están compuestas por ácidos nucleicos, y estos ácidos nucleicos a su vez entonces estos nucleótidos este ácido nucleico, que es el nombre general, está constituido por bases nitrogenadas, que son moléculas de nitrógeno, fosfato y azúcares también. Esta estructura entre el fosfato, el azúcar y la base nitrogenada forma un nucleótido, y la unión de varios nucleótidos va a generar esta estructura de ácido nucleico que es el conocido como el DNA. Este DNA es muy largo, son muchos metros de DNA, pero tienen que entrar en un espacio muy pequeño como el núcleo de una célula, para lo cual se superenrollan y forman distintas estructuras. Este DNA después forma nucleosomas, luego forma cromatinas, que son estructuras particulares del DNA, más otras moléculas otras proteínas, perdón, que se llaman histonas, que tienen carga positiva. En general el DNA tiene una carga negativa por el fosfato, y luego se superenrolla hasta formar estas estructuras que se llaman los cromosomas. Quizá más de alguna vez ustedes han escuchado hablar sobre los cromosomas. Estos cromosomas se encuentran entonces en el núcleo de la célula. La organización de todos estos cromosomas es lo que se denomina en general el cariotipo o ideograma. Y estos cromosomas son los cromosomas en nuestra especie. Tenemos 46 cromosomas, 23 pares, 22 pares son los que se encargan de la traducción a proteínas que están involucradas, por ejemplo, en la formación de la piel, en la formación del color de la piel, de los ojos, de la mayoría de nuestras estructuras. Ahí están los genes que codifican para estas proteínas que generan muchas estructuras, y está el par 23, que es el par XX o XY, que se denomina el par sexual y que está involucrado en la producción de proteínas particularmente asociadas a el sexo, que también hablamos durante las clases. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del sexo? Nos referimos al sexo genético, al sexo de los gametos, al sexo social. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de sexo? En general se habla de 3G, de gónadas, gametos, y el otro se me va en este momento. Este descubrimiento se le atribuye a un par de científicos llamados por apellidos Watson y Crick. Y estos científicos fueron los que desarrollaron esta estructura del DNA gracias a los conocimientos que tenían tanto de la biología como de la química. Por eso es muy importante la bioquímica, porque mezcla ambos conocimientos. Mezcla tanto las formas de unión entre las moléculas, pero también entiende los efectos biológicos que tienen estas moléculas.
Muchas veces podemos mirar las cosas solamente desde la perspectiva química, ver los enlaces, las fuerzas, los átomos, las moléculas, cómo se unen o no se unen, y por otro lado, solamente podemos verlo desde la perspectiva biológica, decir cómo estos genes traducen a ciertas proteínas que tienen efectos en nuestros cuerpos. Sin embargo, ambas cosas son muy importantes para poder entender modelos. Sin embargo, estos mismos científicos en el último tiempo han sido bastante despreciados por sus comentarios racistas. Ellos han dicho que las personas negras son menos inteligentes por su conocimiento, por sus genes, algo que ha sido descartado, gracias al mismo conocimiento que ellos entregaron al principio, se descartó eso, pero ellos han seguido insistiendo con su racismo a través de la genética. Entonces también siempre hay un sesgo racista también en estos conocimientos de la genética que tenemos que replantear y reestructurar. También tenemos que hablar sobre qué ha significado este conocimiento, que parte de sujetos que han tenido un comportamiento racista. Además, también se sabe que el trabajo de otra científica de la misma época que ellos, que se llamaba Rosalind Franklin, que es muy importante e interesante estudiar sobre su trabajo, ella había hecho previamente, a través de la difracción de rayos X, había descubierto y había propuesto un modelo del DNA. Este modelo de DNA fue tomado por Watson y Crick y no le dieron los créditos en su trabajo, y se habla por mucho tiempo de Rosalind Franklin como la gran ausente en esta estructura de las moléculas del DNA, que es donde se encuentran supuestamente escritos los genes. Entonces es muy importante también que además hay cierto sesgo misógino, porque ella realizó gran parte del conocimiento que fue la base para este paper que publicaron Watson y Crick en el año 53 y donde demostraron esta estructura doble hélice del DNA. Esto es muy importante. Hay un dogma central de la biología molecular que nos dice que el DNA es el material genético que se encuentra en el núcleo de la célula, donde están los genes. Este DNA no sale nunca del núcleo. Sin embargo, para que esta información del DNA se genere hasta una proteína, tenemos que pensar que el DNA, lo que siempre se pensó, era que el DNA, el material genético que se encuentra en el núcleo, o el ADN, nosotros lo conocemos como ADN, yo digo DNA porque está en inglés. El ADN es el que va a tener los genes, y estos genes lo que van a hacer es que van a producir proteínas. Muchas veces hay muchas enfermedades, como por ejemplo el Alzheimer, que es producto de proteínas aberrantes, proteínas que fueron mal plegadas, que en el proceso desde el DNA hasta la proteína hubieron muchos problemas, tanto puede ser problemas de traducción, como puede ser problemas de post-traduccionales, como también puede ser problemas del plegamiento. Pero muchas enfermedades, también los cánceres, son porque hubo una mala regulación desde este DNA hasta la producción de la proteína. En este proceso de producción del DNA a la proteína tiene que haber una molécula que salga del núcleo y que permita la traducción de la información que se encuentra en el DNA, y esta molécula es el RNA, y que es la molécula de la cual se está realizando las vacunas contra el coronavirus. Entonces es una molécula que se encuentra principalmente en el citoplasma, no en el núcleo, que es una copia sencilla del DNA. El DNA además es doble hebra, el RNA es una hebra simple. Entonces una vez que este RNA es una copia, se hace un proceso de transcripción, es decir, pasar de este DNA a el RNA, que conlleva la información, y este RNA, gracias a otros RNA también y a unos organelos particulares que se llaman ribosomas, permiten lo que se denomina la traducción, es decir, el paso del RNA a proteínas. Entonces, ¿quién media entre el DNA que se encuentra en el núcleo y la proteína que finalmente se genera en la célula? Es el RNA. Y este RNA se encuentra en el citoplasma en general. Entonces ahí vemos que el RNA es una molécula muy importante, pero también es una molécula muy lábil, una molécula que se degrada muy rápidamente,
que frente a cambios de temperatura, por ejemplo, se degrada y pierde su efectividad, pierde su funcionalidad. El DNA no, el DNA es una molécula que es bastante estable, se encuentra en el núcleo de las células, pero el RNA no. Por eso, estas vacunas necesitan estar a menos 70 grados, porque el RNA es una molécula que se denomina lábil, que rápidamente se puede degradar, no va a tener su efecto. Entonces, si baja mucho la temperatura o aumenta mucho más la temperatura, no va a tener su efecto en general. Por eso es muy importante la temperatura. Entonces aquí les hago un esquema bastante simple en el cual vemos que en el núcleo se encuentra el material genético denominado el ADN o DNA en inglés. Existen también unas variantes previas del RNA que copia, es la copia del RNA, pero después cuando se genera el RNA mensajero y se genera la proteína, esta ya se encuentra en el citoplasma, no está en el núcleo. Sin embargo, leer es distinto a entender. Por mucho tiempo, en la base del conocimiento de la genética, se pensó que una vez que se codificara completamente el genoma de una persona, que la primera vez se realizó en una empresa que se llama Celera Genomic, se pensó que teniendo toda la estructura, como les vemos acá, tenemos los nucleótidos de guanina, timina, adenina, citosina, que son las 4 bases nitrogenadas del DNA, se pensó que teniendo todo este conocimiento nosotros podíamos decir entonces, de aquí a aquí tenemos un gen que produce tal proteína, de aquí a acá tenemos otro gen que produce tal proteína. Sin embargo, se dieron cuenta que una muy poca cantidad de este material genético en realidad se traduce a proteínas. Siempre se pensó entonces, DNA, proteínas. Pero se dieron cuenta que había muy pocos segmentos que realmente codificaban para proteínas. ¿Y qué pasaba con todo el otro material genético? Se consideró por mucho tiempo un material genético basura, que no servía para nada, no se entendía para qué servía. Sin embargo, ha existido mucho conocimiento acerca de cómo el medio ambiente puede regular la expresión de estos genes, algo que se ha denominado como epigenética. Tenemos por un lado entonces que tenemos el genotipo, o sea, el material genético, luego ocurre el desarrollo de los individuos y después tenemos muchos tipos de fenotipos diferentes. Y además se supo que el genotipo codificaba para una muy pequeña cantidad de proteínas. ¿Qué ocurría en ese proceso? La gran mayoría del material genético, más que los genes, lo que hace es que regula la expresión de esos genes. Eso se dieron cuenta luego. Y además, esa regulación también puede venir, puede regularse, o sea, la regulación puede regularse en una especie como de un barroquismo biológico a través del medio ambiente. El medio ambiente a su vez puede regular esa regulación del material genético. De hecho, los científicos creen que solo el 2% de nuestro ADN, como dicen estas láminas, es responsable de codificar proteínas. Pero, ¿qué pasa con el resto? Puede ser realmente basura. Y aquí nosotros tenemos, por ejemplo, tenemos una galaxia, que sería todo el material genético que se encuentra en el núcleo de una célula. Solamente una estrella, por ejemplo, sería la que va a traducir proteínas. Y todo lo demás no. Cuando en un comienzo siempre se pensó que el DNA iba a traducir completamente a las proteínas. Esto es muy importante en el contexto que estamos viviendo, en el contexto del coronavirus, porque finalmente un virus, ¿qué es un virus? Un virus siempre es una frontera sobre lo vivo. Un virus no está vivo ni está muerto. A diferencia, por ejemplo, de las bacterias. Las bacterias sí están vivas, porque las bacterias son organismos procariontes. Como les decía yo, estos organismos no tienen esta organización. Sin embargo, un virus no, un virus no tiene esta organización. Un virus en general es solo material genético, DNA o RNA, cubierto por una capa de proteínas, por una membrana de proteínas. Y no tiene la posibilidad de replicarse si no es que entra a una célula, ocupa toda su maquinaria y se replica a sí mismo. Es una especie de parásito. Pero no podríamos decir tampoco que un parásito porque no está vivo. Un parásito tiene que estar vivo para poder hacer este efecto. Hay algunos científicos y también filósofos que han trabajado sobre este concepto del virus, porque el virus es muy importante a su vez
para la producción de la vida. Sin los virus tampoco se hubiera producido la vida. Entonces es muy importante esta paradoja de que por un lado generan epidemias, pero por otro lado fueron fundamentales para la generación de la vida. Los virus también se han considerado por algunos científicos como infravidas, darle un estatuto de vida, pero de una infravida. Lo que hacen estos virus es que piratean nuestras células finalmente, entran y se autocopian dentro de nuestras células. Algunos filósofos como Gilles Deleuze, como hemos hablado en estas sesiones, decían que nosotros hacemos rizomas con nuestros virus, o más bien nuestros virus hacen rizomas con nosotros mismos. Nuevamente para recordarles esta idea de la célula eucariota y la célula procariota. Aquí se inicia una discusión que también hicimos durante el curso, que tiene que ver con la inmunidad. La inmunidad se entiende generalmente, en la manera más clásica, como las barreras de protecciones que tiene el cuerpo ante ataques de principalmente microorganismos como bacterias, pero también como virus. Y que existe todo un sistema que además fue descubierto y se comenzó a profundizar en su mecanismo de acción durante la Segunda Guerra Mundial. También por eso sirvió mucho estas metáforas de la guerra para poder entender estos mecanismos entre el ataque de los virus y las bacterias en el cuerpo humano. Sin embargo, también hablamos que existen mecanismos o modos de aproximación a este conocimiento de la inmunología, que habla de que en verdad más que un ataque con el exterior tenemos que pensar como un acoplamiento, como una relación. Hay algunos que dicen que es una danza, un movimiento entre los microorganismos que están por fuera y el individuo. Aquí muestro un esquema de un concepto que se llama la autopoiesis, que es un concepto desarrollado por los científicos chilenos Humberto Maturana y Francisco Varela, donde se habla entonces que lo más importante es la producción, cómo ingresa a este sistema a través de las membranas la energía y la materia, y esto a su vez va a generar un proceso de autogeneración de metabolitos, de estructuras, de metabolitos en general se habla a moléculas que van a generar energía. Todo lo que tiene que ver con metabolismo tiene que ver con la transferencia de energía dentro del cuerpo. Entonces, este es un proceso dinámico que es un organismo, un sistema cerrado, donde ingresa entonces materia y energía, y esta materia y energía se va a ir reciclando dentro de un propio sistema. Sin embargo, no solamente es autopoyético, no solamente es las nuevas teorías lo que dicen, no solamente es por sí solo, sino que también es simpiopoyético, es decir, que necesita de la interrelación con otros y con otras microorganismos para la existencia de este sistema, como lo entendemos, al cuerpo humano. Los virus en general han estado presentes durante toda nuestra historia, generan distintas enfermedades, pero también son muy necesarios y muy utilizados también por sus modos de acción en el área de la ciencia, particularmente, porque como pueden entrar a la célula rápidamente y pueden algunos, no todos, incorporar material dentro del DNA de las células, pueden incorporarse al núcleo, no todos, pero muchos sí, incorporarse al núcleo y cambiar la estructura génica, se ha utilizado muchas veces para tratamientos y para terapias génicas. Algunos de estos virus son, por ejemplo, el HIV, el virus del SIDA, el virus del VIH que produce el SIDA, que produce la enfermedad de la hepatitis B, del ébola, los adenovirus, también las influencias, y también algunos tipos de virus que se llaman bacteriófagos, que tienen estas estructuras que permiten entrar rápidamente a la célula. Nosotros estamos viviendo una pandemia, que es la pandemia del SARS-CoV-2, que es un síndrome severo un síndrome severo respiratorio agudo, que en este caso es el SARS-CoV-2, es decir, existen antes los SARS-CoV-1 y otros SARS que han existido durante la humanidad. Durante enero de 2020 se dio como inicio y particularmente se habló del COVID-19, que es la enfermedad causada por el coronavirus. El SARS-CoV-2 es el virus y el COVID es la enfermedad producida
por este coronavirus, y se dice 19 porque es del año 2019. Sabemos que este virus ingresa a la célula gracias a un mecanismo de llave cerradura, como hemos hablado en otras veces. Es decir, el virus tiene una llave, que es la proteína Spike, que es la corona del coronavirus, literalmente la corona del coronavirus. Todas las coronas que están acá son las proteínas Spike, que son las llaves, y las células que posean el receptor para esa llave, es decir, que posean la cerradura, que es el receptor AC2, que es un receptor que en general controla la presión arterial. Una vez que se une esta proteína Spike con el receptor, puede ingresar este virus a la célula. Y se ha dicho que este virus, al igual como otros virus, han sido a través de un proceso de zoonosis que llegó a nosotros decir, de acercamiento entre virus que están, por ejemplo, en murciélagos o en pangolines. La gracia, por ejemplo, de los murciélagos que ellos tienen una gran cantidad, ellos pueden tener una gran cantidad, miles de virus y bacterias, y no se enferman. Tienen esta capacidad de no enfermarse, pero ellos son un repositorio. Lo malo ha sido que se ha considerado entonces que tendríamos que entonces asesinar, eliminar a los murciélagos, cuando es lo contrario, ellos nos han servido como repositorios, nos han mantenido las enfermedades lejanos a nosotros. Entonces, es muy importante el trabajo que han hecho. No tenemos que despreciarlos a los murciélagos, sino que tienen la capacidad de tener este reservorio y tenerlo lejos. El punto ha sido cuando el ser humano ha roto ciertas tramas tróficas, ciertas barreras biológicas que existen entre los animales y los humanos, y al romperlas, sobre todo a través de los procesos de deforestación, o los procesos en los cuales le quitamos el espacio a muchos animales, han saltado literalmente este tipo de virus o bacterias al ser humano. Entonces aquí un esquema nuevamente para recordarles que esta proteína Spike es la llave que va a unirse a la cerradura que esté, no en todas las células, también no todas las células tienen el receptor. Principalmente las células del tracto respiratorio tienen este receptor, por eso es muy importante el uso de la mascarilla. También se sabe que en algunos lugares del colon también puede estar este receptor de la presión arterial, y también se ha encontrado en el cerebro. Entonces, es el sistema llave-cerradura, por el cual una vez que entra. Entonces, por lo mismo, siempre se ha intentado buscar mecanismos que bloqueen esta unión. Nuevamente acá, cuando se habla de las mutaciones del coronavirus, se habló por un tiempo de las mutaciones de Magallanes, y ahora se habla de las mutaciones que hay en Londres. En general, la gran mayoría de estas mutaciones han ocurrido en esta proteína Spike, es decir, en la llave. Esta llave, ¿qué significa una mutación? Es un cambio en el material genético que produce otro tipo de proteína, no la proteína que nosotros pensábamos que iba a producir de manera directa, sino que otro tipo de proteínas. Entonces, las mutaciones son distintas variantes de la proteína Spike, de la llave del coronavirus. Nuestro sistema inmunitario, que se compone por distintas glándulas y distintos órganos, producen ciertas moléculas que lo que hacen es que quieren de alguna u otra manera bloquear a este virus, impidiendo su unión al receptor, pero también activando otras células de nuestro sistema inmune que van a permitir que se fagocite, se coma o se destruya a este virus. Como que los marcan, y al marcarlos con los anticuerpos lo que hacen es que marcan al virus, y al marcarlo con este virus, hay otras células que pueden ir a atacar a este complejo del anticuerpo que producen ciertas células de nuestra sangre, y luego van entonces a degradar a este complejo entre el anticuerpo y el virus. Por eso las personas, cuando ya tuvieron la enfermedad, lo que tienen en su sangre son anticuerpos contra ese virus. La sangre es un tejido, y en este tejido tenemos las células, los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y las plaquetas, conocidas más comúnmente. Los glóbulos rojos son los eritrocitos, que están involucrados en la transferencia gaseosa de oxígeno y dióxido de carbono, en esta transferencia para la respiración. Los glóbulos blancos son los que están más involucrados en los procesos de
formación de memoria, y son los involucrados principalmente en la producción de anticuerpos y en la formación de estructuras que promueven la degradación de virus y bacterias dentro de estos glóbulos blancos o linfocitos, por ejemplo, particularmente que producen estos anticuerpos. Y están las plaquetas, que son los que producen en general las cicatrices, los trombos. Cuando uno se daña y se genera después una cicatriz o una costra, que nosotros le decimos, es gracias a otras células que están presentes en nuestra sangre que se llaman, que son los que generan los trombocitos, entonces, para la formación de las heridas. Y estas heridas también pueden ocurrir dentro de nuestro cuerpo y se generan estos trombos que a veces después lo que hacen es que tapan las arterias y se generan los infartos, ¿no es cierto? Todos estos provienen, tanto los glóbulos blancos como las plaquetas, que es lo que recién estaba hablando, como los glóbulos rojos, provienen de una misma línea celular dentro del desarrollo. Y hay una gran cantidad de células, pero todas están involucradas, como les decía, en la transferencia gaseosa, eritrocitos o glóbulos rojos, las plaquetas en la formación de los trombos, en la cicatrización en general, los glóbulos blancos en la inmunidad. Dentro de estos glóbulos blancos están los linfocitos B, que son los que producen los anticuerpos. Tenemos que entonces entender esta idea del antígeno-anticuerpo. El antígeno es todo lo que entra a nuestro cuerpo y el anticuerpo es lo que va a ir contra esta estructura, la va a marcar. ¿Cómo los anticuerpos nos defienden del coronavirus? Esta es una lámina sencilla de un grupo donde yo trabajo, que es el grupo de Advanced Center for Chronic Disease, el Centro Avanzado para Enfermedades Crónicas. Nuestro cuerpo, en una primera instancia, reconoce al coronavirus como algo extraño, ¿no es cierto? Activando el sistema inmune como un mecanismo de defensa. Luego, los linfocitos B, como les comentaba, que son un tipo de células que se encuentran en nuestra sangre y que son parte de este tejido sanguíneo que a su vez es fundamental para el proceso de inmunidad, son células del sistema inmune que fabrican los anticuerpos específicos en respuesta a un virus. Entonces, cuando está un virus A, nuestro cuerpo produce anticuerpos anti-A. Siempre se habla de anticuerpos anti-algo. Si es A, el anticuerpo es anti-A. Este anticuerpo lo que hace es que muchas veces se bloquea la entrada a la célula que tiene el receptor, en este caso, por ejemplo, el receptor AC2, que es este receptor de la presión arterial donde se une el coronavirus, pero también lo marca para que lleguen otras células y puedan fagocitar, degradar a este complejo entre el coronavirus y el anticuerpo. Los macrófagos particularmente son otro tipo de células de los glóbulos blancos del sistema inmune que se comen y destruyen el coronavirus. Sin embargo, esto no siempre es tan efectivo, ese es el principal problema, porque como nuestro cuerpo no es un nuevo virus, no tiene el conocimiento y no está alerta, no tiene la memoria. Es muy importante la memoria dentro de la inmunidad. Por eso las vacunas lo que hacen es que nos activan una memoria en el cuerpo, cosa que cuando ingrese el virus, todo el cuerpo ya sepa cómo actuar. Cuando hay un virus nuevo, el cuerpo no sabe cómo actuar y hay personas que el virus infecta tanto y el cuerpo no logra bajar esta infección que se muere, que no logran sobrevivir. Y es porque no tuvieron previamente una memoria, pero nadie la tiene. El punto es que también hay personas que tienen un sistema inmune mucho más activo que otras personas. Y eso va a depender de muchas causas, de otras enfermedades, de la alimentación, del estilo de vida. Los anticuerpos hacen entonces que la respuesta del sistema inmune sea dirigida y eficiente. Entonces, por lo mismo, nos vamos a dar cuenta que lo importante para la inmunidad son los anticuerpos. Hay distintos tipos de inmunidad. Una inmunidad activa, que es la inmunidad natural, que es un anticuerpo desarrollado frente a una infección. Nosotros desarrollamos constantemente anticuerpos contra distintas infecciones que tenemos en nuestro cuerpo y que no son letales, a diferencia del coronavirus. Pero también hay una inmunidad artificial,
que son los anticuerpos desarrollados en respuesta a una vacunación. Lo que se hace muchas veces en las vacunas, o lo que se hizo generalmente, y se sigue haciendo, es integrar el mismo microorganismo que causa la infección, pero atenuado, es decir, que no pueda producir la enfermedad, pero que sí el cuerpo lo reconozca. Cosa que una vez que lo reconozca, a este que entró con la vacuna, nuestro cuerpo entonces empieza a tener memoria. Cuando ingresa el que realmente es el virus infeccioso, nuestro cuerpo entonces lo puede ir a atacar. También hay una inmunidad pasiva, que son anticuerpos que se transmiten. Por ejemplo, hay anticuerpos que se transmiten por la leche materna. O también algún anticuerpo recibido por medicamentos o la inyección de anticuerpos. Muchas veces lo que se hizo es que personas que tuvieron, por ejemplo, una infección, se tomaba su sangre, su suero particularmente, y ese suero que tenía los anticuerpos se le transfusía a otra persona. Se le hacía una transfusión. Se le inyectaba. Y esa persona iba a recibir los anticuerpos frente a esa infección. Su cuerpo iba a tener la inmunidad, porque iba a tener este conocimiento acerca de esto. Entonces tenemos que recordar que tenemos este dogma del paradigma fundamental de la biología molecular, en que tenemos este material genético que es el DNA, que se encuentra en el núcleo, el RNA, que es la copia que sale al citoplasma y que genera luego la proteína. Nuevamente, el DNA se encuentra en el núcleo, el RNA se encuentra en el citoplasma y este citoplasma se generan las proteínas. ¿Cómo funcionan las vacunas de ARN mensajero, que es la vacuna que se han desarrollado actualmente? Los científicos toman parte del código genético o ARN del virus que le dice a las células qué deben hacer y las recubren con un lípido. Lo que se toma es el ARN que en este caso va a codificar a la proteína Spike. Se tomó el ARN de la proteína Spike. Sabemos que si tenemos esta información del RNA, se va a traducir a proteínas. Entonces lo que se hace es que se toma se realizan RNAs que tengan en su secuencia la estructura para traducir a la proteína del spike, solamente a la llave, no al virus entero, sino que solo la llave del coronavirus, el spike, lo que ingresa, lo que permite el ingreso dentro de la célula. Se toma este material y además también son proteínas sencillas. En general el coronavirus es muy infeccioso, contagioso y letal, pero en estructura es sencilla, no una estructura muy compleja. Por ejemplo, otro virus de RNA, como el virus del VIH, es un virus mucho más complejo, porque tiene muchas llaves, no solamente una llave como acá que hablamos del spike. El VIH tiene distintas llaves, e inclusive la unión en el VIH de algunas llaves con su cerradura, es decir, cuando ingresan a las células que infectan particularmente las células, porque el coronavirus infecta células, por ejemplo, tracto respiratorio. El VIH infecta particularmente células de los linfocitos, células del sistema inmune, particularmente las que producen este tipo de inmunidad, esas son las que infectan. Una vez que una de esas llaves del VIH ingresa a uno de los receptores, el VIH tiene a su vez otra manojo de llaves. Y una vez que ingresa, se producen cambios conformacionales que permiten que las otras llaves que están en su estructura se unan de mejor manera a la célula e ingresen y la infecten. Sin embargo, en este caso, tenemos la proteína Spike solo. Es la proteína importante. Y esta proteína puede tener muchas mutaciones, porque tenemos que pensar que ingresan en cada uno de nosotros, ocupan nuestro sistema para producir más virus, y en cada una de estos cambios entre las personas, los países, las localidades, se producen cambios, porque hay mutaciones. Las mutaciones, como le dije yo, son cambios que después desencadenan a su vez cambios en las proteínas. Este ARN mensajero, que como les decía es una proteína muy lábil, que se rompe muy rápidamente, tiene una secuencia que puede adaptarse a distintas mutantes del coronavirus, de la proteína Spike.
tiene esa capacidad de, este RNA mensajero va a producir una proteína spike, que esta proteína spike van a ser distintos, puede tener distintos tipos de estas mutaciones de la proteína, van a poder después reconocerlos, eso es lo importante. Y no es de DNA, siempre se pensó que podía ser el DNA el importante, porque el RNA tiene este problema que es lábil, que se rompe, que se degrada rápidamente, pero es una información mucho más precisa y nunca va a ingresar al núcleo, nunca va a cambiar tu DNA, porque estamos hablando desde aquí, desde el RNA hacia adelante, no desde aquí hacia atrás. Entonces nunca va a entrar en tu núcleo, nunca va a tener efectos en tu material genético. Solo lo que va a hacer es que va a producir muchas proteínas spikes, y que estas proteínas spike, claro, en un comienzo podían tener efectos inflamatorios, porque cuando entra alguna molécula a nuestro cuerpo, lo que primero el cuerpo que hace es que se inflama. Sin embargo, una científica particular que les voy a comentar su historia porque me parece muy importante, que es la creadora de esta vacuna, hizo cambios químicos en algunos nucleótidos de este material del RNA para que no se produciera esta respuesta inflamatoria. Lo que hace entonces, una vez que ingresa a las células, les pide que produzcan solo el spike, solo la llave. Una vez que se produce la llave, nuestro sistema inmunológico se va a activar. ¿Y qué es lo que va a producir? Anticuerpos, anti-spikes. Y una vez que produce esta cantidad importante de anti-spike, nuestro cuerpo entonces tiene inmunidad. Pero no se va a infectar porque no es el virus, es solamente una parte del virus. Y además se hizo ciertas modificaciones en ese ARN mensajero para que no nos afectara mayormente, no nos generara inflamación. Esto es un trabajo que se ha desarrollado por mucho tiempo y de hecho partió como un trabajo que se realizó para realizar vacunas del VIH, pero fue mucho más complejo porque el VIH, como les comentaba, tiene muchos spikes distintos, no es solamente un spike, son muchos distintos tipos de llaves por las cuales ingresa a nuestra célula. Esto lleva información entonces al sistema inmunológico que produce los anticuerpos y activa a nuestro cuerpo, le genera memoria. Eso es una vacuna. Va a producir, se va a integrar este RNA va a entrar a nuestras células, va a ocupar el sistema de ribosomas, va a traducir la proteína, y esta proteína nuestro cuerpo va a decir, ¿qué es esta proteína? Tengo que generar un anti esa proteína. Se van a generar estos anticuerpos, y una vez que se generan los anticuerpos, eh, nuestro cuerpo va a quedar con la inmunidad. Entonces, cuando ingrese el coronavirus completo, como el cuerpo ya va a saber cómo detectar la proteína Spike y destruirla, luego cuando ingrese el virus lo va a destruir porque ya tenía la memoria de tener los anticuerpos contra este eh, virus. Entonces, ocupar una parte del virus para que nuestro cuerpo aprenda sobre esta parte, y esto a su vez es como un señuelo. Le dice a nuestro cuerpo, tienes que producir contra esto, y todo lo que tenga esta estructura, vas a tener que destruirla en el tiempo. Se dice que igual es rápido este proceso, son 10 días y hay efectividad, ya se generan anticuerpos y ya hay memoria en nuestro cuerpo, pero de un 89% creo, y luego cuando se pone la segunda dosis alcanza el 95%. Entonces es esta molécula de RNA, la molécula que está en el intermedio, el calco del material genético, el que se introduce en nuestra célula y tiene que estar a una cierta temperatura para que no se degrade. La madre del coronavirus es una bioquímica que se llama Katalin Karikó, que ella pasó 40 años trabajando en la sombra. Se dice en la sombra porque en una entrevista que está en El País, que lo pueden buscar con esta información, ella comenta que ella lleva trabajando desde los años 90 en producir vacunas de ARN mensajero, y muy pocas veces le financiaron su investigación. De hecho, nadie creía que era posible realizar este tipo de vacunas de ARN mensajero, y por lo mismo, como no le daban financiamiento, ella tuvo que seguir con su trabajo, pero con un sueldo menor, e inclusive la querían echar una vez de la universidad por no ganar los fondos. Sin embargo, ella persistió. Ella dice también que es muy bonita esta entrevista porque ella dice que ella vivió en Hungría, en un contexto de mucha pobreza. Entonces eso también la ayudó a ser una mujer bastante sencilla.
y que nunca obtuvo tanto reconocimiento de parte de sus pares, pero que eso no la llevó a perderse en seguir trabajando, en seguir realizando sus investigaciones. Ella dice, yo era una niña feliz, mi padre era carnicero y me gustaba mirarle trabajar, observar las vísceras, los corazones de los animales. Quizá por ahí vino mi beta científica. Recibía una carta de rechazo tras otra de las instituciones y compañías farmacéuticas cuando les pedía dinero para desarrollar esta idea de las vacunas de ARN mensajero. De hecho, ella muestra a veces en sus charlas todas las cartas de rechazo que obtuvo por su información, por haber desarrollado esto. Siempre ella decía que por mucho tiempo estaba muy de moda y que es cierto la terapia génica, quiere decir que había que atacar los genes. Y ella decía que era la molécula de ARN, la molécula básica y necesaria para la vida, y que a través de esta molécula era la que teníamos que generar estas vacunas, inmunizar a nuestro cuerpo. Todo el mundo pensaba que era una locura, dice ella, que no funcionaba. Es muy importante su historia, creo que es muy fundamental para lo que estamos viviendo. Esta nueva etapa, coronavirus, que ha sido tan triste y tan terrible, creo que esta nueva etapa de la inmunización, esta nueva etapa que nos puede salvar de alguna u otra manera el planeta, es muy importante que sea desarrollada esta vacuna por una mujer y además que tenga esta historia de que nunca se dejó doblegar por un sistema bastante, que menoscaba bastante a las personas. No se dejó doblegar por eso y siguió trabajando hasta obtener sus resultados. Ella me gusta a mí porque dice que ella no usa joyas y que sigue usando el mismo coche que siempre ha usado. Katalin Karikó, la mujer que inicia este nuevo proceso de inmunización del coronavirus. Creo que es muy importante su historia y muy importante también en el contexto de lo que hemos hablado anteriormente durante este seminario, como también las mujeres y disidencias sexuales han sido muchas veces omitidas del conocimiento, de la producción de conocimiento, o que han sido muy importantes en la producción de conocimiento, pero que no han tenido los resultados, sus nombres no han sido reconocidos, sus trabajos y sus formas de vida diferentes a las heterosexuales y tradicionales de los hombres, y creo que eso es muy importante en esta nueva etapa de la historia. Quisiera terminar recordando que a su vez también los microorganismos posibilitan la vida. Es muy fundamental entender que nosotros solamente somos un tercio de células humanas, todo el otro porcentaje de células que tiene nuestro cuerpo son de microorganismos, que solo un 10% de nuestros genes son humanos y todos los otros genes que tenemos en el cuerpo son genes de microorganismos, y que los microorganismos como el coronavirus nos atacan, nos hacen mal, pero que no significa eso que todos los microorganismos sean malos, son fundamentales. Sin microorganismos no podríamos vivir. Para romper con estas ideas también dicotómicas y binarias, que es lo que quería de alguna otra manera desarrollar en este seminario. Romper ideas dicotómicas y binarias con respecto al mundo de lo microbiológico. Jorge Salesi, que es un investigador argentino, tiene un libro que se llama Médicos, Maricas y Maleantes, y habla cómo la construcción de la homosexualidad, particularmente la argentina, se basó en esta idea de la higiene y cómo los médicos, por un lado, separaban a los maleantes y a los maricas, a los homosexuales, como aquellos que rompen con la higiene de una nación. O sea, como también, ¿quiénes son los virus finalmente? ¿Quiénes han sido también los que siempre han roto estos equilibrios higiénicos? Y cómo también un discurso higienista siempre ha establecido jerarquías que maltratan, discriminan y muchas veces asesinan a los disidentes sexuales. Es importante cómo la sodomía, por ejemplo, utilizaba una metáfora para pensar a los sujetos que rompían con la higiene de una sociedad, para cualquiera que se insubordinara. Como también, pero a su vez como también estos mismos virus son fundamentales para la propia vida. Y cómo el discurso higienista ha construido esta relación de los virus como siempre como lo que está de una forma negativa.
Sin embargo, entonces también hay que replantear qué significa la higiene. La higiene no solamente es un mecanismo de asepsia, sino que también ha servido como mecanismo de eh, segregación de ciertos cuerpos en relación a otros. Y quisiera terminar este seminario nuevamente recordando a otra científica, creo que es el momento de recordar a las científicas y de darles el espacio, que es Lynn Margulis, que hablamos, yo creo que en 2 sesiones sobre su trabajo, una científica, una bióloga, que ella también en estudios con los microorganismos, principalmente con las bacterias, las relaciones entre las bacterias y las células, se dio cuenta que en verdad lo que nos lleva a una evolución, a diferencia de lo que pensaba Darwin, que es la competencia. Ella habla de la simbiosis, la unión, la cooperación. Ella estableció una teoría, que es la teoría simbiótica, que explica que esta célula eucarionta, que es la que hablamos, la célula vegetal o animal, que tiene esta estructura muy organizada de un núcleo, ciertos organelos, y también estos otros organelos, las mitocondrias, es producto de la unión o la simbiosis de una célula primitiva con una bacteria. Esta unión es lo que permitió esta célula evolucionada. Entonces ya habla que esta simbiosis, esta unión, es la que permite entonces entender de mejor manera la evolución, antes que la competencia. La competencia en general habla de la masculinidad hegemónica, de la jerarquía y de los factores de impacto. La cooperación en oposición lo que hace es que lleva a una interrelación entre las especies para una búsqueda de un bien común. Que voy a dejar de compartir la pantalla y les voy a agradecer mucho su tiempo, haber estado conmigo durante estas 10 sesiones que realizamos, yo ahora desde el laboratorio. Y las clases van a quedar alojadas en la página del departamento de la Universidad, del Departamento de Humanidades de la Universidad de Valparaíso, que son 10 sesiones donde hemos podido ir uniendo relaciones desde la genética, con lo social, con lo sexual también. Así que agradezco y espero que tengan un muy buen final del año. Y nos estamos viendo. Siempre estoy participando en varias instancias, quizás algunas instancias mucho más vinculadas al mundo de lo social, de las disidencias sexuales, del transfeminismo. Sin embargo, me parece muy importante, sobre todo en este contexto en el cual se habló de PCR, de sistema inmune, ahora hablamos de ARN mensajero, transmitir este conocimiento, espero haberlo hecho de una manera simple, sencilla, y también inocular el deseo de buscar más información. Todo lo que yo les digo, a su vez, tiene múltiples especificaciones que es el trabajo de cada uno seguir educándose. Así que muchas gracias y estamos siempre en contacto.